Lázaro y el hombre rico. En el Evangelio de Lucas, Jesús relata un incidente real en el que presenta a un hombre rico que vivía solo para sí mismo, sin prestar atención a un mendigo que todos los días estaba delante de su casa. Sabemos que no es una parábola porque Jesús inicia la historia diciendo: había un hombre rico. En segundo lugar, utiliza el nombre de Abraham y también da un nombre específico al mendigo, Lázaro. No era costumbre de Jesús dar nombres o mencionar personas reales en sus parábolas. Después de que ambos murieran, Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que para los santos del Antiguo Testamento era el lugar de consuelo, hasta que Jesús llegó para abrirles el camino hacia la presencia de Dios en el cielo. El hombre rico murió y se encontró en el Hades. Leemos: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16, 23 y 24. Escuche que el hombre rico sufría mucho. Algunas traducciones utilizan los términos agonía, angustia y dolor. Es decir, que el sufrimiento era realmente grande. El infierno es un lugar de tormento consciente. También observe que él reconoció a Abraham y a Lázaro, y que ellos podían reconocer al rico. En el infierno las personas son tan seres humanos como aquí y conservan su capacidad de razonamiento, emociones, voluntad, así como sus facciones físicas y sentidos. Este hombre podía oír, ver y sentir dolor. También tienen algún tipo de carne, porque podemos ver que el hombre rico tenía la sensación de calor y quería que le refrescaran la lengua. Jesús dice que tanto el cuerpo como el alma son destruidos eternamente en el infierno. Mateo 10:28. Es decir, que la carne será afectada de continuo, chamuscada por el fuego, comida por los gusanos. Note además que el hombre rico rogaba misericordia, como lo que pedían misericordia en el calabozo de Solo en nuestra historia. El infierno es un lugar del que no se escapa jamás. No hay nadie que venga desde el exterior para consolar a sus habitantes, por mucho que éstos lo anhelen. También parece que esta realidad no es comprendida del todo, porque Abraham tuvo que recordarle al hombre rico: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros para consolarlos, no pueden ni de allá pasar acá. Lucas 16:26. Sigamos leyendo. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lucas 16, 25, 27 y 28. ¿Has oído decir alguna vez que es mejor estar solo que mal acompañado? ¿Por qué no se aplica esto aquí? ¿Por qué no quería el rico que otros le acompañaran? La respuesta es que en el infierno no existe ni la compañía ni la comunión. Hay quienes creen que habrá fiestas sin fin en el infierno, y otros creen que se divertirán con sus amigos. Si así fuera, entonces este rico habría querido que sus amigos se le unieran. Pero siente desesperación por impedir que vengan a este lugar de tormento. El infierno es un lugar de completa soledad y desesperanza, también de eterno recuerdo. En lo personal creo que ese es uno de los mayores tormentos. Oigamos cómo responde Abraham a este ruego por sus hermanos. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Lucas 16, 29 y 31.
Aquí se nos expresa una poderosa verdad. Muchos querrían vivir experiencias extraordinarias para probar la validez del Evangelio, para sí o ante los demás. Sin embargo, Jesús nos muestra que nada es más grande que la palabra de Dios para producir la fe que hace falta para seguir a Dios hasta el final. No me malinterprete, la mayoría quedaría impactada y cambiaría por un corto tiempo, pero no permanecerían permanentemente convencidos en sus corazones por las experiencias. Cuando yo era adolescente, fiestero y profano, mi padre me llevó a ver la película Los 10 Mandamientos, protagonizada por Charlton Heston. Recuerdo de manera vívida cómo fijé la mirada en la enorme pantalla cuando la tierra se abrió para tragar a la gente hacia el infierno. El impacto en mí fue tremendo. Salí del cine y mi vida había cambiado. Me erguí y caminé de manera distinta durante casi una semana. Pero a los pocos días volví a ser igual que antes. ¿Por qué? Porque no había oído la palabra de Dios. No me había arrepentido de mi pasado ni comprometido mi vida por completo con Jesús para que su gracia me cambiara. Mis amigos y yo tuvimos otras experiencias extraordinarias que también me impactaron, pero no fui transformado por ninguna de estas experiencias sobrenaturales. Mi vida no cambió hasta que uno de mis hermanos de la fraternidad de la universidad llegó a mi habitación y me presentó la palabra de Dios a través del Evangelio de Jesucristo. Se nos dice con toda claridad. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Y Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Primera de Pedro 1:23. Por esta razón, es tan importante que enseñemos y prediquemos la palabra de Dios y no solo nuestras experiencias. Por otra parte, ahora que aclaré esto, permítame destacar lo siguiente. Si las experiencias complementan o ayudan a amplificar la palabra de Dios, son de enorme ayuda y hasta necesarias. Los testimonios tienen un papel muy importante en la comunicación del Evangelio, pero es la palabra de Dios que se recibe y se cree lo que nos permite habitar en él para siempre.